Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa en el día de hoy que se llama Aprendiendo con Jesús. Y hoy nos acompañan Melissa, como siempre, y también Lucas, que ya son conocidos. Pero igual les vamos aquí, saluden. Lucas, ¿dónde estás vos? Ahí le tenemos a Lucas, que está con nosotros. ¿Qué grado estabas, Lucas? Yo estoy en séptimo grado. Séptimo grado, entonces Lucas ya está creciendo cada vez más. ¿Y cuántos años tenés, Lucas? 12. 12 años ya. Entonces, queridos chicos, ya tenemos que ir fortaleciéndonos porque ya hemos aprendido muchas cosas con Jesús. Jesús que nos quiere mucho y Jesús que nos ayuda siempre a ser chicos buenos. Y por eso Lucas viene también a hablar con nosotros cosas lindas que él ya fue aprendiendo. Y Melissa, ¿vos cuántos años tenés, Melissa? 12. ¿Vos ya está en qué escuela me dijiste? ¿Cómo se llama tu colegio? Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. ¿Pero vos estuviste antes dónde? En Papa Francisco. Papa Francisco, en la escuela Papa Francisco, que ella ya es la primera exalumna, ¿verdad?, que salió de aquí con el grupo suyo, que terminaron en la escuela Papa Francisco, porque aquí en la escuela Papa Francisco solamente, ¿hasta qué grado hay, Melissa? Hasta el sexto. Hasta el sexto grado, entonces por eso el séptimo ya van a otros colegios, a otras escuelas. Y bueno, sobre todo aquí lo más importante es que también tenemos que aprender algo con Jesús. En nuestra vida cristiana, queridos niños, no nos podemos quedar ahí nosotros, chiquititos, sin saber nada. Hay que aprender y hay que conocer algo sobre Jesús. Entonces vamos a pedirle a Lucas, entonces que nos lea la Biblia. Lucas nos va a enseñar algo hoy. Vamos a leer desde el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo... ¿Qué capítulo estamos, Lucas? Decime un poco. En el capítulo 8. En el capítulo 8. ¿Qué versículo estamos, Lucas? Versículo 27. 27 y vamos a llegar hasta el versículo 30. Entonces anoten ahí, tengan ustedes también su Biblia, queridos niños, y vamos a escucharle ahora a Lucas. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres San Juan Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, entonces aquí escuchamos esta pregunta tan interesante de Jesús, que le pregunta a sus discípulos, nosotros que somos cristianos, nosotros que somos seguidores de Jesús, y le va preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo primero? ¿Quién dice la gente? San Juan Bautista, uno de los profetas. Entonces, porque Jesús ya era muy famoso y Jesús era muy querido, y entonces quería saber si la gente sabía quién era verdaderamente él. Pero al final viene la pregunta más interesante, queridos niños, y por eso nosotros como cristianos también tenemos que saber. Es decir, tenemos que conocer quién es verdaderamente Jesús. Y por eso la pregunta que les dice también a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí viene la respuesta de quién. ¿Quién es el que respondió, Lucas? ¿Quién es el que respondió? ¿Quién es el que se puso al frente? ¿Cómo se llama? Pedro. Se llama Pedro. Muy bien. Pedro le dice: tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Bueno, queridos niños, vamos a volver enseguida y vamos a ir a las preguntitas para que aprendamos más y sepamos quién es Dios en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús. Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país. Coana
Oñepyrũta cuarentena inteligente. Ahora oñembo'esejeýi tupãópe. Roikuaa porã oĩha ko mba'asy ñande apytépe. Ha misa rupive rohupytýta mbarete ha py'aguapy. Roikotevẽva ko jehasa asýpeguara. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera podremos fortalecer nuestro espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad. Doña Ngarekota o Pavavere Tupaope. Cuarentena inclusiva para todos. Oñembo'esejeýi tupãópe. Roñembo'esejeýi tupãópe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Sucedió algo muy triste cuando arrestaron a Jesús. La mayoría de los discípulos huyeron asustados. Solo 2 siguieron a Jesús para ver qué había ocurrido: Pedro y Juan. Vieron que se llevaban a Jesús a un lugar donde sus enemigos lo interrogaron y lo maltrataron terriblemente. Juan estaba dentro, mirando, mientras Pedro se calentaba junto a una fogata. Una sirvienta advirtió la presencia de Pedro. ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? No, no lo soy. Pedro negó conocer a Jesús no solo una vez, ni tampoco 2, sino 3 veces. Al oír el canto del gallo, Pedro recordó una conversación que había tenido con Jesús. Aun si todos te abandonan, yo seguiré a tu lado. Pedro, antes de que cante el gallo, anunciando el nuevo día, me habrás negado 3 veces. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro lloró amargamente. Durante toda la noche, a Jesús lo llevaron de autoridad en autoridad hasta que sus enemigos le dijeron que Jesús debía morir. ¡Crucifíquenlo! 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 Así fue que el viernes, ese día tan pero tan triste, a Jesús, nuestro Señor, el que a tantos había sanado y tanto había predicado acerca del amor,
lo obligaron a cargar una cruz por la ciudad. Se cayó 3 veces y las 3 veces volvió a levantarse para seguir andando rumbo a la cima de una montaña llamada Gólgota. Su madre lo siguió llorando y luego, en la cima de la montaña, a nuestro Señor lo colgaron en la cruz. Allí fue que tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo y el castigo de nuestros pecados, los tuyos y los míos, y murió en la cruz. Como ven, tanto nos amó Jesús que vino a sanarnos, a enseñarnos y a morir por nosotros para librarnos del pecado. Eso fue lo que hizo. Jesús murió. Recordamos ese día, el Viernes Santo. En ese día pensamos en la cruz y en lo que le costó a nuestro Señor aceptarla por ti y por mí. La Biblia nos dice que Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde. Algunas iglesias rezan las estaciones de la cruz en ese momento, como recordatorio de su gran sacrificio. Quienes no pueden quedarse en la iglesia, igual pueden hacer un alto y dedicar unos momentos a agradecerle, en donde sea que estén. Aunque en ese día no se celebra ninguna misa, nos reunimos a leer de la Biblia lo que le sucedió a Jesús en ese día. Luego, traen una cruz a la iglesia y uno por uno tenemos la oportunidad de venerarla. Es decir, de manifestar nuestro respeto por la cruz sobre la cual Jesús murió por los pecados del mundo. Después, se nos da el pan que se había consagrado el día anterior y nos vamos en silencio, pensando en Jesús, su amor y la cruz. Es triste, ¿verdad que lo es? Pero ahí no acaba la historia. ¿Recuerdan lo que les había anunciado Jesús a sus discípulos cuando les dijo: Iremos a Jerusalén y allí me matarán? Pues eso no fue todo lo que les dijo. Iremos a Jerusalén y allí me matarán. Pero al tercer día resucitaré. Y fue eso precisamente lo que sucedió. Cuando Jesús murió, lo bajaron de la cruz y lo colocaron en una tumba que habían labrado dentro de una enorme roca y que luego habían cerrado bloqueando la entrada con otra enorme piedra redonda. Algunas personas que no gustaban de Jesús se presentaron ante el gobernador de la ciudad y le dijeron: Cuando Jesús vivía, dijo que se levantaría de entre los muertos al tercer día. Creemos que debería apostar guardias junto a la tumba para asegurarnos de que ninguno de sus seguidores vaya a robarse su cuerpo y luego diga a la gente que Jesús regresó a la vida tal como lo anunció. De acuerdo, haré lo que me piden. Y así fue que sellaron la tumba y apostaron guardias allí mismo por orden del gobernador. La primera noche pasó, luego la segunda, y luego, al tercer día, cuando se asomaba el sol en el horizonte, ocurrió algo impresionante y a la vez maravilloso. ¿Qué sucede? ¡Terremoto! ¡Es un terremoto! ¡Ah! ¡La piedra! ¡Se está moviendo! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Corre! ¡Corre! Y luego... Y así fue la resurrección. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos.
Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki, yaikumuta ao iyurumoa, yayekoheita ñamoita, gen, ha ami ñañongatu. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. ¿Y cómo estamos unidos en el matrimonio? Necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Hola queridos niños, estamos siguiendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora estamos reflexionando y queremos saber quién es Jesús y decíamos sus enseñanzas, la doctrina, qué es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Y ahora entonces nosotros vamos a hacer como siempre nuestras preguntitas. No se olviden, queridos niños, pongan ahí, tengan ustedes su lápiz y su cuadernito para nuestra catequesis. Vamos a hacer la pregunta para Lucas. ¿Los cristianos somos hijos de Dios, Lucas? Así es, los cristianos somos los hijos adoptivos de Dios. Muy bien. Justamente nosotros sabemos, así como Pedro responde, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Justamente nosotros somos hijos en el Hijo, hijos en Jesús. Y por eso nos llamamos justamente cristianos, es decir, seguidores de Jesús. Entonces, decime de nuevo, Lucas, ¿somos hijos de Dios nosotros entonces? Sí, somos hijos de Dios, hijos adoptivos. Hijos adoptivos. Adoptivos quiere decir que por medio de Jesucristo nosotros también tenemos esta herencia y este nombre de cristianos, esta herencia y este nombre de hijos adoptivos en Jesús. La pregunta para Melissa: ¿cuándo nosotros nos hacemos hijos adoptivos de Dios, Melissa? Nos hacemos hijos adoptivos de Dios cuando recibimos el bautismo. Muy bien, el bautismo. Y justamente ya vamos a hablar oportunamente, vamos a tener todo un día en que vamos a hablar en Aprendiendo con Jesús sobre el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Vos, Lucas, ya te bautizaste? Sí. Ya te bautizaste. ¿Cuántos años tenías, Lucas, cuando te bautizaste? La verdad que ni me acuerdo. Ni te acordás, tenés que preguntar. Yo, por ejemplo, te voy a decir que yo tenía 1 mes y 15 días hasta el día 11 de septiembre de 1966. Hasta me acuerdo de eso, Juan. Vos, como tarea, la próxima me vas a traer eso. Cada uno, entonces, querido niño, a ver, pregúntele a su mamá y dígale, y busquen un poco su foto. Por ahí ustedes tienen la foto cuando le hicieron el bautismo. Eran chiquititos cuando Dios les hizo hijos adoptivos. Entonces, ¿cuándo nosotros decíamos, Melissa, que éramos hijos de Dios? ¿Cuándo? Cuando recibimos el bautismo. ¿Y vos te acordás, Melissa, cuándo recibiste tu bautismo? Creo que tenía 6 meses. Creo que, bueno, le vas a preguntar a tu mamita y le vas a preguntar a tu papito a ver cuándo. ¿Y vos tenés todavía la foto? ¿Te viste alguna vez la foto? Sí, bueno, salí llorando ahí. Llorando saliste. Bueno, entonces cada uno, niños, tiene que saber que nosotros somos hijos de Dios
hijos adoptivos del Señor por medio de Jesucristo a través del bautismo. Otra pregunta entonces, fuerza. ¿Cuál de las tres personas de la Santísima Trinidad se hizo hombre, Lucas? Fue Dios Hijo, es decir, que la segunda persona. La segunda persona. ¿Cuántas personas son? Tres. Tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces justamente la pregunta que recién habíamos dicho es, ¿quién es el que se hizo hombre? Y me respondiste que es la segunda persona que se llama Jesús. Jesús después. Esta palabrita, y aprendan esto y escriban allí, esto se dice encarnación. ¿Cómo se dice, Melissa? Encarnación. ¿Cómo se dice, Lucas? Encarnación. Eso quiere decir que Dios se hace hombre. Dios entra en nuestra propia naturaleza. Se hace igualito a nosotros, queridos niños. Dios que nos quiere tanto y que entra entonces en nuestra historia. Y también entonces Jesús, así como era como cualquier niño, Jesús también, como cualquiera de nosotros, se encarnó, quiere decir eso, para que nosotros también después podamos imitarle a Jesús, que hizo todo bien, las cosas hizo obedientemente a su papá del cielo. Bueno, eso se llama entonces, ¿cómo se decía la palabra? Encarnación. Nosotros incluso aquí tenemos varias ciudades que llevan nombres religiosos en Paraguay. A ver, uno luego se llama, ¿cómo se llama una ciudad muy importante? Encarnación. ¿Dónde queda eso? Al sur del Paraguay. Bueno, hay también otras ciudades que ustedes conocen que lleva el nombre de algún santo, de algún misterio de nuestra fe. Cacupé. Cacupé, bueno, muy bien, pero ese es un nombre detrás de la yerba. Bueno, pero así un nombre religioso. Por ejemplo, Concepción. Concepción, ese es otro misterio de nuestra fe. Ya dijimos, Encarnación, ese es otro. ¿Y nuestra ciudad capital cómo se llama? Asunción. Asunción, de María al cielo, ¿se dan cuenta? O sea, esas cositas, queridos niños, vamos a ir aprendiendo con Jesús siempre. Bueno, queridos niños, y así entonces estamos aprendiendo cada vez más con Jesús algunos misterios y lo más importante de nuestra catequesis que el Señor nos quiere hoy regalar, que aprendamos a ser buenos chicos, que aprendamos a ser buenos cristianos. Volvemos enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao iyurumoa. Yayepojeita ñamoita. Gel ha ani ñañonga. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado.
con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos niños, estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús. Estamos conociendo cada vez más todo lo que es la enseñanza de Jesús para cada niño, para cada familia, que podamos nosotros también crecer, decíamos, como buenos chicos y como honrados ciudadanos. Ahora le voy a preguntar, a ver, Melissa, ¿para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Se hizo hombre para redimirnos del pecado y darnos ejemplo de vida. Muy bien, para redimirnos y darnos ejemplo de vida. Esto es lo fundamental, esto es lo esencial, queridos niños. El Señor Dios se encarna, decíamos, la encarnación, ¿se acuerdan? Recién estuvimos hablando, justamente porque Él nos quiere salvar, nos quiere redimir, queridos niños. Y después, ¿qué me dijiste, Melissa? Además, para redimirnos y darnos, ¿qué cosa dijiste? Ejemplo de vida. Ejemplos de vida. ¿Cómo te parece, Melissa, que se puede dar como cristiano ejemplo de vida? ¿En qué, por ejemplo, uno puede ser un buen testimonio y un buen ejemplo de vida para los demás? Ayudando a los más necesitados. Muy bien. ¿Cómo se le ayuda al más necesitado, Melissa? Dándoles de comer a los que necesitan. Muy bien, por ejemplo, dándoles de comer al que más necesita, muy bien. ¿Vos tenés hermanitos, hermanitas? No, soy hija única. Bueno, pero ¿le haces caso o no le haces caso a tu mamá, por ejemplo? A veces. A veces. ¿Tu mamá te suele pedir, barré mi hija tu pieza, barré mi hija la casa? Sí. ¿Y suele hacer? Algunas veces no. Algunas veces no quiero hacer. Y bueno, es ahí donde Jesús te... Ese es el buen ejemplo que tenemos que dar. Ser obedientes, hacer lo que Jesús quiere, porque Jesús fue muy obediente. Vamos a la otra preguntita entonces para Lucas. ¿Quién es Jesucristo, Lucas? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María. Qué lindo aquí entonces, un misterio más grande todavía, queridos niños. Jesús es el Hijo de Dios, pero que nace por medio de la Virgen María. Porque nosotros justamente decimos que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó. ¿Y cómo pudo entrar en nuestro mundo? ¿Cómo se pudo encarnar? ¿Cómo se pudo hacer igual que nosotros? ¿A través de quién dijiste? A través de la Virgen María. La Virgen María. En el seno de la Virgen María entonces nace nada más y nada menos que Dios, Jesús, que después muere en la cruz y de esta manera Él nos va a salvar. Y salvarse significa ser felices. Salvarse significa cumplir la voluntad de Dios. Y bueno, queridos niños, por hoy nos vamos despidiendo. Espero que hayan anotado todas estas preguntitas y sobre todo las respuestas que nos fueron dando aquí Melissa y Lucas. Que el Señor les bendiga a todos. Y así vamos a despedirnos con un saludito y un mensaje de Lucas y de Melissa. ¿A qué quieren ustedes apuntar verdaderamente como buenos chicos? ¿Hacia dónde, como cristianos, quieren comprometerse para vivir también y ser buenos niños? Entonces te escuchamos a vos, Lucas, y después Melissa. Yo quiero mandarle un saludo a mis dos abuelas. Uno a mi abuela, doña Ina, le decimos que me dijeron que está enferma y ojalá que se mejore. Ella vive también en Itacurú. Y otro saludo es a mi abuela Natividades, que vive por acá en Asunción, y para que vaya a estar muy bien y que se cuide. Muy bien, entonces vamos a rezar por las abuelitas que puedan cuidarse bien. Ahora en este tiempo también hay que estar muy cuidaditos. Y vos, Melissa, ¿a quién le querés enviar tus saluditos y nos despedimos enseguida? Yo le quiero mandar saludos a todos mis familiares. Muy bien.
Entonces hacemos así un chau chau, queridos niños, y nos volvemos a encontrar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Mañana, en este horario sin falta.